Pedimos unas disculpas a nuestros amigos y amigas que nos siguen justamente cuando estábamos dando las últimas ideas de don Javier. Tuvimos un pequeño problema técnico, la cual pedimos las disculpas del caso y continuamos con don Javier con la última idea sobre el tema de Rusia y por supuesto la idea del ex canciller Castillo sobre que tenemos que estar prevenidos. Le escuchamos, don Javier. Bueno, totalmente de acuerdo, Miguel. Endoso lo que dijo nuestro ex canciller don Enrique Castillo. Creo que lleva toda la razón. Hay que estar preparados, prevenidos, ¿verdad? Costa Rica, repito, es un país de paz, es un país sin ejército, un país neutral. No vamos a agredir a nadie, ni mucho menos. Esa figura a veces tratan de construirla ahí utilizando algunas informaciones falsas y cosas, pero eso es muy dado que lo hagan allá en el alto mando en Nicaragua. Ya eso lo conocemos los que hemos estado por ahí y sabemos que eso es así, pero no deja de ser importante mantener la calma en primer lugar y en segundo lugar estar preparados y estudiar muy bien, estudiar muy bien. Creo que la Cancillería debe tener en esto también una participación importante en ese estudio y en esas reflexiones que son necesarias de hacer. Perfecto, bueno, a modo de conclusión, porque siempre es importante. Hay lecciones que tenemos que aprender. Obviamente, los que somos abogados, tenemos el tema de que es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, ¿verdad? O mejor un buen trato que un mal juicio. En ese sentido, la relación entre Costa Rica y Nicaragua tenemos muchas cosas en común, como lo decíamos al principio. Hoy tenemos temas que nos afectan a ambos lados. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, la ciudad de Lalacarpio es el asentamiento irregular más grande de Centroamérica. Obviamente hay un tema cultural importante ahí, un aporte que nadie desconoce de la mucha población nicaragüense que ha ayudado al país y que ha venido de manera honesta a trabajar, pero también hay que decir que hay desafíos en el tema de seguridad. Hay un tema que, pues, voy a tomarme la atribución, si usted me lo permite tocarlo, es en días recientes, y con esto cierro, el periódico, les indico, el periódico 100% Noticias refirió de que en Costa Rica están entrando paramilitares nicaragüenses. Inclusive, hablan inclusive que se utiliza la embajada como una especie pongámoslo así, de estructura o de búnker o de base de operaciones. Inclusive hace toda una referencia de exmilitares nicaragüenses hablando de esta situación. Y la población, obviamente, que se ha sentido, pues, amedrentada, que en este caso serían los muchos refugiados, sienten que en Costa Rica las personas que vienen dentro de esas estructuras paramilitares operan con cierta libertad. Vemos en el caso del año pasado, tristemente, un atentado que se realiza en Escazú en contra de uno de los líderes, inclusive sale en referencias en canales internacionales. Una de estas marchas que usted hacía referencia, el día anterior le meten un balazo o atacan a un hombre en Escazú, que era el líder justamente de esta manifestación del lado nicaragüense, que está aquí en Costa Rica y demás. Y una de las preocupaciones que yo quisiera, con la cual usted nos dijera, es cuál es el rol que debe tener la ciudadanía costarricense. Usted hablaba de las autoridades, pero la ciudadanía costarricense en su momento apoyó a Ortega, usted lo dijo, palabras más, palabras menos, en el momento del tema del sandinismo y lo que fue en aquellos ideales del principio de la revolución sandinista. Hoy, ¿cuál es el rol que usted considera que debe tener la ciudadanía en esa alerta sin afectar, como nosotros lo vemos, obviamente, la relación de hermandad entre pueblos? Bueno, en primer lugar, hay que estar muy claro de que un poco a veces por elementos culturales o por el propio ADN o por la situación que a lo largo de tantos años, pero de tantos años ha vivido el pueblo nicaragüense. Primero la dictadura somocista, después la guerra, después llega Ortega, 11 años en el poder como gobernante, luego viene un respiro democrático y luego vuelve Ortega en el 2007 y se mantiene hasta el día de hoy, en el año 22. Entonces, vemos cómo eh, ese pueblo ha estado de alguna forma contaminándose con todas esas historias y con todas esas situaciones, etcétera.
voy a poner un ejemplo. Costa Rica tuvo una guerra civil en el año 48, pero ya mucha gente ni se acuerda de eso. Y los más jóvenes, como es el caso tuyo, yo creo que no habían nacido, ni mucho menos se acuerdan de eso. Yo mismo no había nacido cuando esa guerra en el 48. Entonces, allá siguen todavía, porque son hechos recientes, metidos como en esa olla, en esa salsa ahí de conspiración, de que nos van a matar, de que esto, de guerra, de guerrilla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro está, que nosotros no, como país, no debemos de volver la espalda y decir, no, eso no pasa. Hay que tener cuidado, como lo dijo el canciller Castillo, hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, Costa Rica tiene otras defensas, Costa Rica tiene otros valores, Costa Rica tiene otras metas. Entonces, yo lo que le diría a todas estas personas es que hay que tener mucho cuidado. Mi experiencia en Nicaragua también me dice, creo que si los colegas diplomáticos que estuvieron conmigo me escuchan, me darán la razón, de que nosotros vimos allá mucho de este tejimaneje, de la intriga, de decir que fulano, que sutano, que esto, que lo otro. Puede ser, no descarto que no, porque también hay que ver el otro lado de la moneda, conociendo a quién tenemos al frente, cuántas rayas tiene ese tigre, como dicen popularmente. Hay que examinar eso con mucho detalle. ¿Existirá realmente fuerzas combativas aquí a lo interno de Costa Rica? ¿Existirá gente que está tratando de socavar nuestra democracia y nuestra institucionalidad? O sea, todo eso eso es un trabajo, pues, lógicamente, para las autoridades correspondientes y especialmente para la Dirección de Inteligencia, que sé que hace su trabajo y sé que lo hace de una forma muy ordenada y muy efectiva. Entonces, yo diría que no debemos de dejar de creer, pero que tampoco nos asustemos porque ya viene el ogro. ¿Verdad? No, eso no es así tan así. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo pienso hoy, en este momento, ¿verdad? Porque realmente, conociendo cómo son ellos, que a veces son muy dados a crear toda esta serie de leyendas urbanas y cosas de este tipo, que a fulano lo secuestraron y al otro se lo llevaron, y que aquí andan en la calle, y que aquí esto y lo otro. Habría que ver qué dicen las autoridades correspondientes y si ha habido homicidios y eso. Es la OIJ la que tiene que decir si eso efectivamente corresponde a grupos que están aquí en el país operando al margen de la ley. Y si así fuera, pues que las autoridades nuestras actúen de una forma drástica, porque esos males sí hay que combatirlos desde la raíz. Perfecto, perfecto. Agradecidísimo, don Javier. Vea, Con como mucho vuelvo a gusto. decirle, pocas veces tenemos el privilegio de aprender tanto y en tan poco tiempo. Muchas gracias, de verdad, como siempre. Sé que es un hombre que decidió inclusive retirarse en el buen sentido de la palabra, no solamente para descansar, sino para un justo tiempo con sus nietos, con sus amados nietos y con su familia, que obviamente de viajar tanto y de representar al país y de hacer esa misión que es tan importante como ese primer ejército, como lo decía usted en referencia pasada, pues obviamente implicaba un sacrificio a la vida familiar y que ahora justo y necesario está aprovechando este tiempo y nos ha sacado este ratito a nosotros. En este programa la costumbre es que cerramos con una oración, entonces si usted me nos permite, vamos a hacer una oración sobre el tema que hoy hemos hablado, diciendo lo siguiente. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, mi Señor. Te agradecemos por haber este invitado que tenemos el día de hoy. Te pedimos, Señor, por la paz entre los pueblos. Finalmente, tú eres el que eres gobernador de todos nosotros. Todos los gobiernos son tuyos, Señor, y todo el mundo es tuyo. No somos dueños de nada, simplemente somos simples inquilinos en este paso tan temporal por este mundo. Te pedimos por nuestros hermanos, del hermano, al próximo, hacia los hermanos nicaragüenses, a los hermanos costarricenses, al resto de extranjeros que visitan este país y sobre todo te pedimos para aquellos que representan la ley y que edifiquen esa casa sobre los cimientos que son tuyos, Señor, los cimientos de sabiduría, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado aquí en Tras las Rejas. Muchísimas gracias, don Javier. Es un placer haberlo conocido el día de hoy y por supuesto, pues interactuar con usted. Y por supuesto, nos vemos en estos programas especiales que estamos dando. Hoy la conmemoración del ejército, pero con un llamado a ser cuidadosos, cautelosos. Quedamos en eso como una gran conclusión y por supuesto que, como le dijo usted, el tigre ya lo conocemos y él nos conoce también muy bien. Entonces, aquí en esta guerra avisada no muere soldado literalmente. Nada mejor que ser Así cuidado. es, así Muchísimas es. gracias. Hasta luego, muy buen día.